Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Rebufo. En esta ocasión vamos a analizar un poco el Gran Premio de Bélgica, Spa. Está conmigo aquí Rafa y Marco, como bien los conocen. Entonces, sin más preámbulo, hablemos un poquito de este premio aburrido. No sé qué les pareció a ustedes. No, A no, mí, no, no, a mí me no, no, encantó. no hay que dar conclusiones todavía, amigo. Es nuestra primera carrera sprint que vamos a hacer en este programa, ¿no? En este podcast. No nos había tocado una carrera sprint, que creo que es una de las características que tenía esta semana. Como ven, si primero hablamos del sprint, no vamos a hablar de qualis, pero creo que tienen una característica en común tanto la sprint como la carrera. Para mí, las dos fueron muy aburridas. La carrera, Yo creo que la sprint estuvo un poquito más entretenida, sobre todo por la pelea de Verstappen. Creo que fíjate que creo- yo difiero, a mí la sprint se me hizo más aburrida y la carrera se me hizo un poco más entretenida. Lo interesante de la sprint es que al final ganó alguien diferente que no fue en McLaren, nada más. ¿Tú, Sí. Marquito? Eh, bueno, yo creo que tendríamos que ver cuáles son las características del sprint y por qué para mí se me hizo aburrida la sprint. Una Ok. sprint es una carrera que tiene muy poca duración y hasta el título lo dice, es más rápida. Ujú. Entonces, antes las carreras de sprint eran un poco más emocionantes, como que sí luchaban más los pilotos, pero no sé si ustedes recuerdan que algunas veces algunos pilotos han dicho, y escuderías en general, han dicho que las sprint no les gustan mucho por dos razones principales. La primera es porque si se arriesgan de más, como es en la misma semana y solamente hay un día de diferencia, podrían arruinar el coche si es que en algún momento se llegaran a chocar. podrían quedarse sin la calificación de la carrera Exactamente, principal. porque la otra es la quali. O sea, generalmente nosotros en la carrera tenemos práctica uno, práctica 2, práctica 3, quali y carrera, ¿no? Son 5. Ujú. En la semana sprint tenemos práctica uno, quali del sprint, sprint y quali de la carrera. Y la carrera, obviamente. Entonces, no les daba tiempo si había algún accidente de poder recuperar el coche al 100 para lo que era importante para ellos y lo que da más puntos, que es la carrera. Entonces, yo no sé si en este sprint sí hubo un poquito más de prudencia de las escuderías y no hubo nada de batalla. Dices, Rafa, o Fabián, la batalla de Max. Bueno, realmente no fue batalla, fue Una, el adelantamiento, ¿no? Que fue lo que valió Que y fue sobre todo, bueno, pero estuvo la expectativa a ver si Piastri lograba alcanzarlo, ¿no? Que no Ujú. terminó haciéndolo. Y desgraciadamente siempre se acercaba con el DRS, pero nunca tuvo el rango para poder superarlo. Estoy de acuerdo contigo, Marco, de que no se arriesgan y tiene sentido, pero a mí sí me gustaban las carreras sprint. Es que eran Me, emocionantes antes. me hacía un fin de semana más entretenido porque siempre había algo que se estaba disputando. Porque necesitas ser un fan puro para ver las prácticas, ¿no? Yo por lo general las escucho, las pongo en segundo plano y me voy enterando de cosas, pero las carreras de sprint te daban dos qualis, una sprint, dos carreras, una pequeña y una larga, y eran entretenidas, ¿no? Sin embargo, creo que en todas las sprint siempre pasa algo similar. No hay el suficiente tiempo de vueltas como para que puedan hacer rebases, ¿no? Yo sí No las sé. recuerdo un poco más emocionantes antes, pero también antes había una característica y es que sí llegaba a haber un poquito más de accidentes en las en las carreras. sprint. Ajá. Entonces, Entonces, comentas que probablemente porque ha habido accidentes empezaron a arriesgarse menos y eso mira, la ha hecho menos atractiva. Yo creo que fue sí, eso. sí, no, no son tantos puntos, o sea, sí son puntos. Generalmente cuando los pilotos tienen un margen muy reducido de puntos, ayudan. Pero yo creo que a veces ya las escuderías se ponen a ver, ¿qué prefieres? ¿Llegamos con el coche o obtienes dos, tres puntitos nada más, ¿no? Entonces yo creo que en este sprint sí se notó mucho que no hubo una batalla entre los pilotos. O sea, que sí fueron muy prudentes, así de, así es muy obvio si te voy a pasar, pero si no, mejor mantengo ahí como mi distancia. Siento que eso, aparte de que los pilotos, hay varios pilotos que lo han dicho, no les gustan las sprints porque para ellos es más presión, ¿no? Porque, o sea, nada más tienen una práctica, todo lo demás ya son carreras o cuales, se mantienen como un poquito prudentes, ¿no? No, sí, sí, sí. Y yo lo que iba a aportar es que los puntos no son como tan relevantes. Bueno, yo considero que igual y no son tan relevantes porque, por ejemplo, cuando iniciaron las sprint, daban mucho menos puntos y me acuerdo que solo puntuaban creo que los primeros cinco.
Primero 5 o 4, y daban bien poquitos puntos. Y al menos en las primeras carreras sprint sí se arriesgaban un poco más, como tú dices, pero más bien la experiencia. Y eso, bueno, y aparte cuando iniciaban las sprint, no sé si se acuerden, el formato era totalmente distinto porque nada más había una quali, o sea, no había dos como ahorita, nada más había una quali y, y esa quali era para cómo salías en el sprint. Y como terminabas en el sprint, es como salías en la carrera. O sea, el sprint se afectaba directamente a la carrera. Y eso, pues Había a la un motivo, ¿no? Como para esforzarse más. Pero exactamente. estaba mejor. O sea, en ese formato. Entre comillas, porque por ejemplo, yo me acuerdo que cuando empezaron las sprint fue en el último año que Mercedes dominó, si no me equivoco. Y hubo carreras en las cuales Hamilton tuvo una mala quali o tuvo algún problema y salía en el 18, en el puesto 18, y como había un sprint, cuando ya terminaba el sprint, ya terminaba en el séptimo o octavo, y ya el otro día, cuando era la carrera, la ganaba. O sea, le daban más tiempo Bueno, para recuperarse, y eso a muchos no les gustó. pero eso pasó justamente en Brasil, Rafa. Fue en Brasil yo Creo creo que que estás sí, hablando de ese premio y no fue pero no tan fue el único, atrás, fueron no varios. fue tan atrás en la época de Mercedes, más bien fue en la pelea que estaban con Max y a Hamilton le metieron no sé cuántas penalidades, de más de 20 creo que fueron, y Ajá. fue solventando las Sí. penalidades durante todo el fin de semana. A lo mejor por eso lo echaban para atrás, pero había una carnita más por la cual valdría la sprint. Ahorita Pues, ya no. pues sí, puede ser, pero al final eso hacía que se arriesgaran menos. Ya después cuando cambiaron, porque se supone que ahorita como son las sprint, son a partir del año pasado, en teoría dieron más puntos, empezaron a puntuar ya desde el 1 al octavo y ya no afectaba la carrera del domingo, entre comillas, ¿no? Pero se empezaron a dar cuenta que por arriesgar, por ejemplo, el que iba en noveno, por intentar ganar ese puntito para llegar a un octavo, se salía, perdía el coche y como comentaban, no podían repararlo y no entraban a la quali. Y entonces en la carrera ya salían hasta atrás. Creo que no habría manera de cómo configurar la sprint para que realmente sí les sea como atractivo a los pilotos, porque al final siempre lo más importante va a ser la carrera. Si modificas la sprint, tendrías que modificarlo de tal manera que la carrera ya no va a tener, ya no va a tener tanto peso, porque el sprint igual iba a estar emparejada. Entonces ya sería como desvirtualizar mucho como pues, todo el fin de semana, ¿no? Yo al principio, como ustedes dicen, también me gustan mucho las sprint. Me siguen gustando porque prefiero ver una sprint a Una un F2, F3. ajá, F2 o unos libres, 1, 2, 3, lo que sea. Prefiero eso, pero al final no, pues no aporta mucho, o sea, no aporta mucho a la narrativa de lo que es el fin de semana. Sí aportaría si se arriesgaran un poquito más, pero pues, se No entiende están el por qué dispuestos. no están Ujú. como arriesgando tanto, ¿no? Entonces, pues vimos un sprint que para mí fue bastante aburrida. Para mí sí fue muy aburrida la sprint. eh, y más en un circuito como Spa, ¿no? O sea, un Spa se presta como para un poquito más de batalla. Es un circuito que lo tiene todo. Tiene rectas muy largas, tiene subidas, bajadas, o sea, Curvas rápidas. hemos visto carreras muy buenas en Spa Ujú. y ahorita con este sprint fue como, pasó lo de No, Max y de ahí nada. Algo que fue sobresaliente fue que Gasly salió con -2 vueltas a Mm, rodar. Y creo que no me ahí, percaté de eso. creo que ahí nos da un punto también para analizar entonces para qué son las sprint, ¿no? Prácticamente la la ocupó usan para más probar. como Sí, ya. como Realmente de práctica. si los Sí. pilotos que no quedan en una posición, yo creo que hasta la quinta posición, realmente ya no pelean por eso y la ocupan como una sesión de práctica. Entonces también eso desvirtúa lo que podría ser una carrera. ¿Sí? Bueno, lo que sí me gustaría resaltar de la Sprint es el adelantamiento, como ya habíamos comentado, ya habías comentado, Fabián, el adelantamiento de Max, que la verdad es que fue visualmente fue muy vistoso, porque lo adelantó sin DRS y en teoría con un auto menos dominante, ¿no? Pero se dan cuenta la similitud con la carrera de hoy. Lo bonito fue la largada con el adelantamiento de Piastri a Norris y fue también kamikaze ese adelantamiento. Y fue en la primera vuelta. Sí, Fue la pero Ya primera. fue súper después, arriesgado Piastri. Yo pensé que sí. se iban a chocar y después de ahí ya no les dio el DRS. A los punteros, hablando de luchas más atrás, obviamente ayuda a que un coche tenga más potencia que otro, por eso es que también Hamilton tuvo ahí un buen desempeño.
pero para mí las dos carreras fueron aburridas, honestamente, No han ¿no? sido de las mejores. Sí, no. No, Pero ¿qué crees? A mí me encanta el circuito de Spa. Sí, a mí Me, también. me sí, encanta. Pero llevamos años que no nos da una muy buena carrera. No. sí, sí, tantas modificaciones, ¿no? No sé si han sido ahí algún factor. Y las lluvias, Marquito, la vez que nos cancelaron el premio, que lo corrieron nada más para que cruzaran, creo, las vueltas necesarias, hacerlo Bueno, válido. hay que O decir sea, es que un tema. bueno, si alguien se despertó a ver la carrera aquí en América a la hora en vivo, pues qué mala suerte, ¿no? Porque tuvimos un retraso de 1 hora Ajá. en arrancar la carrera, precisamente por las lluvias. Y aquí yo creo que es el tema más importante de esta semana. La carrera no, la carrera en lo absoluto, más que dos, tres cositas, pero la decisión que nuevamente se toma de retrasar la carrera por tanto tiempo. O sea, prácticamente ya querían que estuviera el sol, pavimento seco Es que y así lo hicieron, adelante. tal cual. Exacto. Ya estaba casi seco. Entonces, ¿cómo vieron esta decisión de la FIA de esperarse tanto tiempo para empezar la carrera? Pues, Yo estoy en primeramente contra. le quitan ese ingrediente que te da la lluvia, ¿no? O sea, Pues es lo, que lo, lo anulan totalmente. antes era emocionante ver la lluvia, ¿no? Si ¿No? llegaba la lluvia o si era un circuito en el que estuviera lloviendo o lloviznando toda la carrera, cambiaban todas las estrategias. Pero pues ahorita ya desde el Silverstone que hicieron Desde antes. Sí, o sea, desde ya antes, tienen pero, tiempo, pero ahorita pero se están ahorita están pasando. siendo más conservadores. Y está mal. Recién vi una publicación de Max, una declaración en la que dice que ya estaba para correr y que prácticamente esperan a que, lo que estamos hablando, ¿no? Que estén secas y se está perdiendo esas carreras con lluvia. Y eso sí, lo dijo, si un piloto tiene que levantar, va a levantar hasta donde él pueda ver. Si no hay visibilidad, él levantará hasta que pueda ver. Entonces yo insisto y lo dije en Silverstone y creo que hasta ahí me vieron feo, Max, que digo Rafa, que es el romántico, pero son pilotos de F1. Es lo mejor, son 20 asientos en todo el mundo. Si no pueden cuidarse en el agua, entonces que no se corra en agua. Fíjate que no sé si sea una cuestión únicamente de la FIA, porque no sé si vieron la transmisión que Fernando Tornello comentó, bueno, estaban comentando que los mismos pilotos estaban diciendo por radio, todavía no está para que se vaya la autoseguridad, Sí, yo creo que Rafa, una o pero dos eran los vueltas. jóvenes. Exactamente, a eso iba, Ujú. que es una cuestión generacional, yo creo que va por ahí, que las nuevas generaciones pues se cuidan Hamilton ya más, estaba diciendo que ya estaba. sí, pues ya, Creo que Alonso exacto. también en Pero algún es momento que, es dijo, que ¿y se cuándo cuiden empezamos? más o que ellos no pueden lidiar con la lluvia. No, Sí, yo creo que sí pueden, yo creo que sí pueden, pero su mentalidad es que la seguridad es primero, y digo, y está bien, pero, O sea, sí, sí, ¿no, Rafa? o Porque sea, sí, creo no, que estamos exacto. en la época con los coches más seguros. Sí, 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 exacto. Por eso, a lo que voy yo es que como vivimos en una época en la que la seguridad siempre es primero, entonces exageran en ese aspecto y sobre todo los pilotos, los de nueva generación, o sea, los de antigua generación, estoy seguro que Alonso debe haber dicho es que desde el primer momento hubiéramos podido correr sin broncas. Si no, ¿para qué están también las llantas full, no? Y de hecho, a él lo han de ver, a ujú. él le jodieron su carrera, porque por lo que entiendo, su La su configuración la configuración pusieron. del auto Varios, fue fueron pensada para varios. lluvia. Fue Aston pensada para lluvia. Sainz Martin, también. Aston Martin creo que justamente hizo eso, ¿no? Toda la configuración la pusieron al agua y que se los cancelen, o sea, no. Es que fíjate también eso. eh, la FIA también debería de ver eso, ¿no? O sea, si las escuderías están viendo que está todo nublado, que está lloviendo, ellos hacen sus configuraciones en ese momento para salir con esas condiciones. Y si de repente llega la FIA y te dice, oye, ¿sabes qué? No, nos esperamos hasta que esté seco, cambias toda la configuración del coche. Tampoco es que aprieten tres botones y se vuelva a poner la configuración de antes, ¿no? A mí no me gusta ni de hecho que sean largadas andando, No, running. pues no. Con el safety car. Sí, así sea que estén con las full wet o en las intermedias, deberían de separadas. Y si los pilotos se van, se fueron y se Mi- salen de carrera y se quedan los que pueden con ese tema. Ahora, si el que está hasta adelante se va porque tiene mejor visibilidad, los de atrás sabrán hasta qué momento, Se acercan al de adelante, ¿no? empujar o no empujar, ¿no? Y el de adelante manejar la velocidad para ver si se aleja o se detiene porque está muy mojado. O sea, siento que eso deberíamos dar libertad a los pilotos. Bueno, no darles libertad porque se ve que no quieren correr, pero el reglamento debería decir que se corre y se corre, ¿no? O sea, si no te sientes capaz para controlar un auto
de Fórmula 1, siendo uno de los mejores 20 pilotos, pues vas para atrás. Porque habrá Sí, quien sí se quiera aventurar. Es que mira, yo creo, perdóname, Marquito, yo creo que sí es bastante complejo, porque vamos a hacer la suposición de que se ponen valientes los de la FIA y dicen no corren porque corren. Los hacen correr y en la primer curva hay un accidente grave y le llega a suceder algo a un piloto, suponiendo que no se muere, pero que tiene un accidente grave y se va al hospital. Medio mundo, más de medio mundo se le va a venir encima a la FIA. Porque, ¿por qué permitieron que corrieran si estaba lloviendo? Y siento que es como, Pero Rafa, no sería cuestión de la FIA tal cual, sino de responsabilidad de los pilotos, ¿estás de acuerdo? Porque sí, cuando le pasó el choque a Grosjean, no había lluvia. Y no, también se bueno, rompió pues el es coche, muy ¿no? distinto. Ujú. Pero al final, ¿quién es el responsable de decir sí o no o velar por la seguridad de los pilotos? Se supone que es la FIA. Entonces, al sí. final, ¿quién va a ser el responsable de algo? Si algo pasa, es la FIA. Y yo me imagino que ellos han de decir, yo prefiero arruinar la carrera que después me carguen a mí al muertito. Sí, es un tema ahí un poquito complejo. Yo apoyo a Rafita en lo de que es algo generacional, pero también debe de haber un límite en el cual vas a ser permisivo, sí, Sí, permisivo claro. con estos pilotos, y en el otro en el cual tienes que, o sea, pues, tú como autoridad tienes que también poner un límite que no afectes a los demás, ¿no? O sea, sí deberían de tener un poquito más claro en qué momento iniciar y en qué momento parar. El último escándalo que recuerdo así de la FIA grave en el que tomaron una mala decisión fue donde había lluvia, había neblina y había habido alguien se salió de pista y rompieron ahí unos cartelitos y hubo un safety car Estaba en la grúa. y había una grúa. Y creo que Sí. Gasly es el que casi se está, bueno, no casi se estampa, pero iba Pero Ya me rápido. acordé. ¿estás de Ujú. acuerdo que eso sí es un error Eso de sí es control un de error de la carrera? FIA. ¿Por Sí, qué? claro. Porque ahí la FIA decidió dejar una grúa trabajando Y dar mientras de ya la carrera. estaba la carrera. Con Ujú. safety car o sin safety car es peligroso. O sea, imagínate, tú Sí. vas en un auto y ves de repente una grúa ahí al ladito de donde pasas. Eso sí es algo que a la FIA se le puede atribuir como un error. Pero aquí coincido con Fabián. Si la FIA ya les dice, ok, adelante, va a depender de cada piloto hasta dónde su capacidad puede permitirse estar pegado al de enfrente, ¿no? O levantar. Y ahí también es permitido el que los pilotos tomen esas decisiones. Lo haría interesante, ¿no? Yo creo que el mayor error de hoy no fue tanto en sí haber pospuesto la carrera, porque sí estaba lloviendo fuerte, sino más bien el error fue, o sea, me refiero a pospuesto de que la suspendieron y después dieron una hora específica en la cual se iba a reiniciar, ¿no? O sea, siento que ese no fue tanto el error, sino el error fue cuando ya se inició mantener tanto tiempo el auto de seguridad, o sea, fue totalmente Y más en innecesario. una pista así, con tan pocas vueltas. Digo, sé que son más Exacto, largas, pero son menos vueltas. exacto. Como son más largas, yo creo que con una o dos hubiera estado pues más que suficiente. Y yo sí estoy de acuerdo en que cuando hay lluvia sí salgan, no me gusta, o sea, por como espectador y como aficionado no me gusta, pero sí siento que es como lo más adecuado de que salgan, ¿cómo le llaman? Rolling Stars, ¿no? Ujú. Que salgan, rodando. ¿Por qué? Porque eso evita que haya accidentes al principio. Porque no sé si recuerden que en algunas ocasiones, cuando hubo lluvia, cuando reiniciaron la carrera, lo hicieron con los autos parados, avanzaban a la primera curva, accidente, la volvían a detener, sacaban los coches, creo que Mm. sacaban bandera roja, y luego la volvían a reiniciar otra vez detenida y accidente. Hubo como 3 accidentes seguidos y también eso, también Sí, te eso corta merma el ritmo de mucho. la carrera. Mira, yo entiendo cuando es un safety car que se reducen las velocidades, se agrupan los coches y el coche de adelante tiene como el privilegio de poner el ritmo en cuanto salir, ¿no? Voy de acuerdo. Pero cuando es un rolling star, entonces deberían cambiar un poco el formato. Se me hace injusto que sea así. Debería ser un poco más como la IndyCar, que todos se agrupan, se ponen uno al lado otro, a otro, y así tienen que cruzar así que la Se viene salida y de ahí empezar a darle, porque tienen una ventaja sí o sí a poner el ritmo. Entonces ya no es justo ni una largada, desde mi punto de No, vista. no, pero por ejemplo, tampoco es justo en iniciar en parado, porque en este caso, no me acuerdo que si era el carril izquierdo o el derecho, estaba totalmente encharcado. No, bueno, pero es que Rafa, esas son condiciones de... De hecho, no vayamos lejos. En condiciones en seco, se dice que aquí el Apple no funciona
porque largas por el Sí, lado social. la mejor Ajá. es la O segunda. porque el segundo lugar tiene el rebufo. Entonces, desde ahí es injusto, pero eso no lo puedes controlar. Eso es Que es, algo que de hecho es lo que pasó con Piastri. orgánico. Es Sí, parte del azar, ¿no? sí, es algo orgánico del circuito. Y si se están encharcando más de un lado, pues no, o sea, también las condiciones no las pones tú, ¿no? No puedes darles a todos ese tema de justicia. Sí, pues siento que esta carrera se vio un poquito mermada por Guacala. esa condición, ¿no? Y después de esta salida, donde Piastri en la primera curva toma la primera posición, empezamos a caer en una carrera Plana. tipo Mónaco, ¿eh? Sí. Porque no hubo tantos adelantamientos, excepto por una persona, que es Hamilton que fue el único piloto, me parece que pasó más de 4 posiciones durante el La lluvia. tiempo en donde estaba más mojado el piso. Ya después, cuando empiezan a hacer los cambios de neumáticos, ya empezamos a ver ahí un poquito más de movimiento en general. Y Pero, ¿eh? De hecho, fue el sí, primero que se aventuró al cambio de Ujú. los eso slicks. es lo que iba a decir, y aparte fue el que acertó al cambio o a poner las slick, Sí, lo porque le puso funcionó. Y de en buen hecho, tiempo. inmediatamente fue muy evidente que sí estaba funcionando porque empezaron a parar todos. Ujú. Y pues, a ver, ¿qué más pueden rescatar de esta Eh, carrera? Yo rescato del fin de semana lo atípico, llamémoslo así, de la posición de Tsunoda. Ah, Ah, Para mí, bueno. sí, para mí viene en función, parece broma, pero a lo mejor el cambio de Horner. Por ahí también vi una declaración según ya le pusieron las piezas nuevas también a Tsunoda, ¿no? Sí, yo, pidieron que tuviera Ajá, las mismas piezas que Verstappen y de hecho la nota, no sé si qué tan oficial sea, dicen que le pusieron piezas que estaban reservadas para para Max, Max. ujú. ni Bueno, siquiera para Por él. cualquier cosa si le sucedía a Max, ¿no? Que lo tenían. Ujú. Pero entonces te habla de cómo era Sí vimos un gran cambio, ¿eh? Christian la Horner, forma de trabajar. O sea, no puede pasar de estarse arrastrando de 18 y 19º lugar a estar con séptimo, sexto, no sé, no recuerdo en cuál quedó, pero estuvo ahí. En la cual y quedó bien. Desgraciadamente ya durante la carrera, se desinfló. por estrategia y todo, o por él Es, mismo, es que hubo muchos cambios en las posiciones debido al cambio de Slick y la Sinter, porque también creo que Hadjar se nos cayó, ¿no? Hadjar Era quedó hasta el último lugar y con más de 2 vueltas de diferencia. De hecho, No, nada creo que más lo lapearon una vez, fue una vez. pero, ajá, pero sí quedó muy rezagado. Yo Y tengo fue algo muy entendido que raro, por algo le ahí pasó. tuvo, sí, algo le pasó a su Sí, coche. porque de los tres, considerando a Yuki como junto con Lawson y con Hadjar, fue el que mejor había quedado, ¿no? En la clasificación y fue el que se nos fue hasta el último lugar. Pero sí, se me hace muy interesante eso que dices, Fabián, porque fíjate que si hubiéramos visto 2 o 3 carreras viendo a Yuki progresar, dices, ah, bueno, o sea, Ya iba para probablemente arriba, ¿no? movieron algo. Ujú. Pero el cambio Drástico. ajá, fue de un gran premio al otro. Y no fue Bueno, 1 o 2 posiciones. a mí me Yuki gustaría, llegó a mí hasta me la quali gustaría, 3. ajá, a mí me gustaría agarrar con pinzas un poco esas, yo también las leí, esas declaraciones o esos comentarios. Yo lo agarraría con pinzas porque la mayoría o de los medios que yo leí eso fueron de medios mexicanos, o sea, de personas que son de México y uno que otro latino. Generalmente yo sigo varios medios, tanto mexicanos como internacionales, y ningún medio internacional de los que sigo, por ejemplo, de los españoles, ninguno de los que sigo de los españoles mencionó nada de eso, y a mí eso como que me hizo como Ruido. pues sí me hizo ruido, se me hizo interesante porque si sí hubiera sido una declaración oficial o real, es algo que puedes poner en tus titulares, ¿sí me explicó? O sea, porque es algo grave y es algo interesante que está haciendo el nuevo team principal. Y el hecho de que no lo haya mencionado, a mí se me hace que es más una especie de hate a Christian Horner por los medios mexicanos, porque existe mucho hate de los mexicanos Pero, a ¿cómo Horner. explicas la clasificación que hizo a comparación de... Yo digo que fue circunstancial. Y en la carrera se vio. Porque si sí hubiera tenido un coche mejor, no hubiera quedado tan atrás. Pero quedó en treceavo, Rafa. Sí, quedó en treceavo. Y Entre todas bueno, las Bueno, pero circunstancias, empezó ¿en qué lugar? como en el ¿Noveno? octavo. Como en el octavo, noveno. Ujú. Octavo, noveno. Entonces, sí, tampoco fue algo, o sea, no quedó en segundo o tercer lugar, ¿no? O sea, no estuvo a la par de Max, pero también recordemos que quedó puede en ser séptimo. Calificó en séptimo séptimo, en la quali. adelante de los dos reyes.
O sea, imagínate, perdió 6 posiciones. A lo que yo voy es, em, ok, Yuki tuvo una mejora por piezas o por X razón. También que te modifiquen tanto el coche de lo que él traía acostumbrado en los últimos grandes premios a estos cambios, puede ser que tampoco haya tenido la posibilidad de explotar el coche, ¿no? Al máximo. Tal vez por eso tampoco quedó en una posición un poquito mejor. Pero sí, Lawson también, ¿eh? Lawson, creo que nada más perdió una posición. Sí, Lawson sumó él Fue salió en el séptimo que y quedó creo que quedó mejor. en octavo. y quedó en octavo. Entonces, pues ahí la lleva, ¿no? Excepto Hizo muy buena por carrera. Isaac. El que también se nos cayó un poquito fue Sauber, Sí, sobre todo Hülkenberg, Hülkenberg. y creo que fue por una mala estrategia de una entrada, ¿no? O sea, la mayoría hizo una sola parada y logró terminar la carrera, como lo hizo Piastri y varios de enfrente, pero creo que solamente a Hülkenberg lo metieron a cambiar neumáticos Una segunda dos vez. veces. Y fue Sí, porque iban en noveno y décimo, o sea, los dos iban a sumar. pero fue a consecuencia de que él no cuidó tanto las gomas, porque, porque no sé si te acuerdas, Marquito, pero en algún momento pidieron hacer cambio de posición entre Ujú, Bortoleto iban y muy Hülkenberg. pegados. Iban pegaditos y Bortoleto les dijo al equipo, tenemos que hacer cambio, me está deteniendo. Y fue bien evidente que tenía la razón, porque a las pocas vueltas ya le llevaba un segundo, 2 segundos, y al final, cuando Hülkenberg ya lo pararon, ya le llevaba como 5 o 6 segundos este Bortoleto. Entonces, de plano, sí perdió rendimiento y por eso decidieron. Fue una mala decisión, porque al final, todos los que no pararon una segunda vez, sí lograron mantener su posición, o sea, no la perdieron. Bueno, y son Y, los que los, sumaron puntos al y son los final. que sumaron puntos. Los que decidieron sí parar, no, la ventaja que te da la goma nueva no les resultó suficiente para poder alcanzar a los demás. O sea, sí fue una mala estrategia. Dentro de esas personas que pararon una segunda vez, me parece que también fue Yuki Tsunoda. También por eso quedó tan atrás. Porque igual, si no hubiera sido por esa segunda parada, posiblemente hubiera puntuado. En una mejor posición. Lejos de eso, les digo, la carrera se mantuvo muy, muy plana. Creo que sumaron puntos los que pues, cualquiera podría creer que iban a sumar puntos este fin de semana. No hubo una sorpresa como la de hace 3 semanas con Hülkenberg o con Bortoleto. Creo que en general fue una carrera bastante normal, o sea, no hubo muchos cambios de posiciones. No sé. Probablemente tocaría un poco a los Haas, ¿no? Que quedaron fuera de los puntos y venían hasta donde tengo entendido habían calificado bien, ¿no? Ujú. Venían bien y se volvieron a caer. Yo Eh, resaltaría lo de Aston Martin, que sí también tuvieron una caída de rendimiento bastante importante, sobre todo. Desde la Bueno, al final, quali, ajá, desde la cual, y creo que al final Alonso sí quedó delante de Stroll, ¿no, Fabián? Tú que estás viendo las posiciones, no, ¿no? Sí quedó atrás no, de Stroll. Alonso quedó en 17 y Stroll quedó en 14. Sí vi a Alonso en esta carrera, sí lo vi muy atrasado, y incluso hubo un momento cuando Stroll lo rebasó en pista Alonso, y sí me llamó la atención de cómo Stroll sí iba ganando una que otra posición, no ganó muchas, pero ganó una o dos más, y Alonso de plano se quedó bien atorado. Seguramente fue en parte porque él decidió salir con la configuración para lluvia, Ujú. y eso le mermó mucho. Que te digo, también le pasó a Sainz, ¿no? Sainz salió con configuración para lluvia y quedó hasta la posición 8. 18. Entonces, pues bueno, es un gran premio que no, Y, y, y para no dejar de mencionarlo, ¿no? La diferencia que sigue habiendo entre los Alpine. Gasly saca lo que más puede del auto pero con la Pinto no se ve que, No o se le sea, ve el no, con la destello. Pinto, nada. no, quedó en la posición 19, no porque haya hecho una buena batalla contra Hadjar, sino que Sino porque simplemente Hadjar venía con un vehículo que seguramente Venía venía dañado. con un problema, ¿no? Pero pues no, ahí sí Colapinto no lo estamos viendo siquiera acercarse a posiciones, no, deja tú ya puntos, ¿no? Ya ni siquiera se le piden puntos, sino que simplemente quede En 15, eh, 14, del 15 como hacia mínimo. adelante, ¿no? Ujú, O siquiera que termine la carrera. ujú. Pero bueno.
Y otro fin de semana malo para Kimi. Sí, Kimi. Kimi se está cayendo mucho. Kimi se está Sí, cayendo en mucho. general no tuvo un buen fin de Pero, semana. ¿qué será? ¿Presión? Sí, él lo ha dicho. Leí una declaración que él dijo que pues que está en un túnel, que está en un túnel y que está esperando ver la luz al final del túnel. O sea, él sí lo mencionó, pues que es una cuestión pues de mentalidad, que le está costando trabajo adaptarse ahorita al coche. Pero es Pero, extraño, ¿no? Porque Coche y la realmente él presión, empezó ¿no? bien. sí, empezó bien, pero es Él que empezó bien. pero yo creo que fue a raíz de los accidentes que tuvo, ¿no? O de los despistes que tuvo. Tuvo por ahí unos errorcillos, no me acuerdo, y a partir de ahí como que le ha costado recuperarse. Digo, a eso hay que sumarle que el Mercedes pues tampoco no anda nada bien, ¿eh? O sea, yo No, creo, no andan nada bien, pero tampoco como para estar en esas posiciones. no, claro que no, pero yo considero que Russell lo maquilla un poco. O sea, Ujú. Russell ha sido tan buen piloto que lo ha maquillado y ha hecho ver que el Mercedes no está tan atrás. Pero realmente el Mercedes sí está dejando mucho que desear. Y fue curioso cómo en algún momento en la carrera Antonelli y Hamilton venían juntos atrás. O sea, Ujú. los que, los que se quitaron el puesto, bueno, más bien los que Intercambiaron. intercambiaron posición, iban ahí juntitos. Se me hizo bastante curioso Pues sí, que, pero bueno, ahí se notó la diferencia de pilotos, ¿no? Porque Hamilton no nada más exacto. lo pasó a él, sino pasó a No, me otros pasó pilotos. muchos. Y la Entonces, verdad es que después de la quali, yo sí la verdad es que me fui con muy mal sabor de boca con Hamilton. A mí sí me está decepcionando mucho pues esta temporada de Hamilton, ¿no? Porque siento que así como pinta, de hecho ya he leído comentarios de gente que dice que Leclerc va a jubilar a otro multicampeón, que así como pasó con Vettel. con Vettel, que ahorita lo está haciendo con Hamilton. Es Y, que y se hay, esperaría que estuviera peleando ahí con Leclerc mínimo, ¿no? Leclerc que está ahí sí, que colándose estuvieran más siempre. parejos. Sí, la verdad es que sí. Y ya hay gente diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que este señor tenga 7 títulos, ¿no? ¿Cómo es posible que un piloto con 7 títulos no tenga la capacidad de poderse adaptar a un coche y no estar tan atrás? Pero, bueno, más bien yo creo que aquí la cuestión en la quali fue un despiste de él, hubo un error y eso lo retrasó mucho, porque en carrera, o sea, en carrera sacó el cobre, o sea, en carrera sacó a relucir su nivel pues, de pilotaje. Y ya al final se posicionó tan bien, pues que hasta ganó el premio al piloto del día. Y bueno, al final salvó el día, ¿no? De alguna manera lo salvó Sí, los puntos. los puntos y fue lo más interesante de toda la carrera. Eso, y bueno, si le queremos dar una lectura, ¿no? Una lectura sobre todo a McLaren, de que se sigue, o sea, sigue confirmando quién es el piloto que va a ganar el campeonato, ¿no? ¿Quién es el piloto que tiene mejores capacidades para lograrlo? Fíjate que Porque las últimas dos carreras lo empecé a dudar porque como que se le veía un salto a a Norris, Norris, ¿no? Pero a mí hoy me encantó, bueno, este fin de semana creo que me encantó Piastri el cómo las cosas, ¿no? Primeramente el no arriesgarse con Verstappen en la sprint, lo intentó y no le dio, pero también como que no se alocó, ¿no? En el aspecto de que podía perder más de lo que podría ganar. Y el adelantamiento que le hizo ya Norris a mí me gustó, o sea, fue muy parecido al de Max, ¿no? O sea, no visual, no la fue posición, arriesgado, ajá, fue lindo. y sin DRS. Sí, y en Sí, algún momento en las tomas aéreas yo estaba, se van a estrellar, ¿eh? O sea, se iban a parecía. tocar porque Piastri sí se le pone exactamente hasta atrás, pero ya sí al borde de darle un llegue y es cuando ya hace el movimiento por la izquierda y es cuando pasa a la primera posición, ¿no? Yo no sé si lo que digas, Rafa, de que se está viendo quién es el piloto número uno, sea lo correcto. O sea, para mí, McLaren todavía tiene como piloto campeón a Norris. De Sí, hecho, yo creí en algún momento que la estrategia le habían pintado a favor de Norris, al meterle dura y a Piastri medio. sí, Exacto, Si nuevamente si ese se tema hubieran de la estrategia. aventurado, si hubieran aventurado a una segunda parada o no hubieran funcionado los neumáticos, completamente la ganaba Norris. Y también yo creo que el meter primero a Piastri antes que Norris. Ujú. ¿Por qué? Porque das oportunidad a que haya un despiste, un safety car o algo y Norris hubiera posicionado mejor.
Entonces siento que por atrás todavía hay algo que no. Exacto, yo opino exactamente lo mismo, ¿eh? No, mira, en eso estoy de acuerdo. A lo que yo me refiero, McLaren sigue teniendo muy claro quién es el piloto uno, eso es un hecho. Y hoy se vio, como dijo Fabián, el hecho de que lo hayan parado a Piastri a las duras, a mí se me hizo como A bastante las raro. medias, primero a medias. Ah, perdóname, sí, medias. A mí se me hizo bastante raro porque faltaban muchas vueltas. Y dije, es que no va a llegar, no va a llegar. Y el equipo yo creo que estaba seguro de que no iba a llegar y que iba a tener que parar. Y más sin en cambio, Lando no iba a suceder eso porque con él iban a poner las duras. Y con las duras iba a llegar al final. Y sí o sí iba a perder la posición este Piastri. Y yo creo que sí iba por ahí la tirada del equipo. Pero a lo que voy yo es, nosotros como espectadores no como McLaren, queda en evidencia quién es el piloto que viene con mejores cualidades para ser campeón. Lando sigue cometiendo muchos errores. El hecho de que hoy Lando haya perdido su posición fue por culpa de él. No fue en sí la habilidad de Piastri. O sea, sí, pero fue más error de Lando que habilidad de Piastri. ¿Por qué? Porque se supone, no sé si se acuerdan, se supone que se quedó sin batería. Al momento de la largada, se quedó sin batería. Entonces, cuando Piastri se le emparejó, pues él no tuvo la potencia suficiente para defenderse. Y él tuvo el error porque el equipo le dijo, pues es que gastaste la batería en el autoseguridad, güey. Tenías que ir recuperando. Entonces, ese fue un error. Y el otro error fue cuando Lando ya estaba ganando, ya le estaba robando tiempo a Piastri. Ya lo estaba como, entre comillas, alcanzando. Creo que ya estaban como a 6 segundos y de repente veías el tiempo y ya estaba otra vez a 8.5 y dije, ¿qué pasó? Y como a 3, 4 vueltas después nos pasaron la repetición de que se salió. De Sí, que se se salió despistó. y ahí perdió como 1,5 segundos. Entonces, son errores que al final pues te pasan factura. O sea, si quieres ser campeón del mundo, no puedes tener esos errores, y menos con un nivel de competencia que hay ahorita con tu compañero, ¿no? Sí, No, o sea, lo que le cayó mal a Norris es que le pusieron a un piloto que se la está complicando, ¿no? Le hubiera puesto otro piloto y seguramente se la estaría llevando de a cachito. Relax. Y, bueno, Rafa, y no olvidemos que Silverstone se la llevó Norris porque penalizaron a Piastri, Sí, ¿no? O sea, también, ¿no? pero aquí ya me confundiste, Rafa. Eh, Tú dices que McLaren tienen muy bien definido quién es su piloto número uno. ¿Quién es sí, para Lando, McLaren? Lando. Ah, Pero por una Y, cuestión de nacionalidad, nada más, sí, sí, sí. porque es inglés. Pero para nosotros, ¿quién es el piloto uno de McLaren? Para el público, Piastri. O sea, es a lo que yo iba. No el público, para ti. Ah, no, para mí Piastri, pero también para el público. O dime quién se cree que Lando es el piloto número uno, Yo digo con que Yo creo tantos que errores varios. que yo creo que comete. Yo todos creo los que, ingleses, yo creo que Sí, muchos, ¿eh? seguramente, pero el espectador en general del mundo no cree eso. O sea, está muy en o sea, evidencia. yo creo que McLaren quiere que Norris sea el campeón, Y están haciendo pero todo para todo, ajá, que lo pero para sea. mí Piastri se lo va a terminar llevando y ojalá y se lo lleve, ¿no? Sí, 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 sí. Pero digo, para nosotros tres coincidimos en que el piloto uno de McLaren es Piastri, ¿no? Sí, para nosotros sí. Sí, y ¿sabes qué? Ojalá y dejen de estar haciendo este tipo de estrategias dudosas Raras. en las cuales ya cada vez son un poquito más evidentes que quieren favorecer a Norris, ¿no? O sea, que ojalá y sea un poquito más parejo el trato hacia los dos. Leí en la semana unos comentarios de otras personas que analizan, en el cual, no sé si en el premio anterior o dos premios anteriores, no sé si en Silverstone uno antes, el equipo había dedicado tiempo para ciertos ajustes en el carro de Norris, para hacerlo un poco más, ya sabes, los gustos de manejo, ¿no? Que cambian un poquito aquí al alerón y que no sé, el flujo de aire por aquí, por acá, y que no tomaban en cuenta a Piastri. Muy a Que la Max Piastri, Verstappen, ¿no? y que Piastri dijo, yo no quiero esos ajustes porque no hay muchos beneficios, ¿no? Para mí, como piloto, pero que a Lando sí. Entonces, no sé si es cierto o no sea verdad, pero si también hacen ese tipo de cosas, ah, ¿habrá realmente algo dentro del entorno que quieren favorecerlo? Para mí sí, pero queda ahí la duda, ¿no? De muy bajita la mano. Yo digo que sí, pero no es tan evidente. Ujú. O sea, nosotros porque somos muy conspiranoicos,
pero siento que para los medios en general no es un pensamiento que tengan. O sea, sí lo hacen como, sí son muy sutiles. No como Red Bull, me refiero, cuando estaba Maxi Checo, ¿no? Que era muy evidente a quién querían favorecer, ¿no? Y sí, y el hate que tiraban también es por temas hasta de nacionalidad, ¿no? Sí. Seguro. Pues muy bien, amigos. ¿Algo que quieran hablar más del Gran Premio o ya pasamos a las conclusiones? Para mí, yo creo que no resaltaría algo más. O sea, sí se me hizo una carrera plana, pero sí me entretuve. O sea, sí me entretuve en el aspecto que estaba viendo muchas cosas, los tiempos, de que, ay, este Lando en una de esas sí lo alcanza. En una de esas, en las últimas dos vueltas, se emparejan y va a haber una buena pelea, ¿no? Y también, También un poco siguiendo, Max, ¿no? En algún momento yo sí, pensé que Max exacto, iba a también lograr Max. pasar a Leclerc, pero no, siempre se mantuvo ahí. Pues bien, amigos, vamos a pasar a las conclusiones de esta carrera que, como les decimos, estaba muy plana, pero pues vamos a ver, Rafita, las preguntas que siempre nos haces. ¿Qué fue lo que más lo sorprendió de esta carrera? A mí me encantó Piastri y la actitud que tuvo en el adelantamiento, sumado con en la carrera de Hamilton. A mí me gustó que ganara puntos Gasly en un circuito que es muy especial Para él. para él por cuestiones personales. Me gustó que hiciera aunque sea un punto llegando ahí en 10ª posición. Y no sé si vieron que también estaba la Sí, los mamá vi de, ahí en el garage. en el Las dos garage, mamás, ¿no? las dos mamás, las mamás de Antoine Hubert y de Gasly juntas. Ujú, La verdad es que sí fue como muy significativo que estuvieran ahí las dos juntas, ¿no? Y el hecho ujú. de que pues sí puntuara Gasly también, mayor relevancia. Fíjate que no había notado ese dato relevante, ¿eh? Tú, Bueno, pues yo a Rafa. mí, a mí lo que me sorprendió, digo, y por mencionar algo, ¿eh? Porque realmente no hubo algo que me Es sorprendiera difícil, realmente en fue la carrera. difícil. Por decir algo, voy a decir Lawson. Me Lo son. sorprendió que haya mantenido su posición, porque siento que era como muy fácil caer, ¿no? Caer así como cayó su compañero, y al final pues, se mantuvo, nada más perdió una posición y siento que así como no se está hablando de lo mal que lo está haciendo su Noda, siento que últimamente no se ha hablado mucho de lo bien que sí lo está haciendo Lawson. Sí, sí, lo hizo bien. Va, siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que no les gustó de este Gran Premio? ¿O les decepcionó de este Gran Pues, Premio? ¿qué les parece si Ajá. coincidimos los tres? Yo creo que sí, pero bueno, yo lo voy a decir. A Inicialmente ver, a Fabián. mí, la FIA. También. Para Sí, mí, las decisiones de la FIA. Ya nos, nos, basta. nos jodieron la carrera. Y eso que a mí la lluvia no me gusta, pero para esta ocasión hubiera estado bastante interesante y le hubiera aportado muchísimo. Va, siguiente pregunta. Piloto del día, Para mí, Yo voy a coincidir con el público, Hamilton. para mí también Hamilton. Hamilton. Muy bien. Bueno, yo igual Hamilton y voy a hacer una mención de honor. Pondría a Bortoleto. Bueno, también Bortoleto se logró mantener ahí, ¿eh? Lo hizo bastante Te bien. está dando Ujú. cachetadones, Marco. Ya, ¿Eh? ya está mostrando destellos, Te está Sí. dando cachetadones por no haber Sí, sido. te está No, y ojalá sí cayendo la siga. boca. Muy bien, chicos, y ya para finalizar, no se adelanten con sus manos. Yo voy a Vamos a ser duro. calificar. Vamos a calificar este gran premio de 1 a 5 estrellas, poniendo manita a la de 3. 1, 2, 3. ¿Cómo, Marquito? Tres. Ay, me sorprendió Rafa, ¿eh? Sí, Rafa es el que sorprendió. Bueno, Fíjate que estoy ahí en un punto extraño. Le iba a poner dos. Le iba a poner dos, pero como tú dijiste hace rato, en algunos momentos fue entretenida. Fue entretenida, o sea, y como no sé a veces ya qué esperar de una carrera, si pongo dos, no sé si realmente en otra carrera esté todavía peor y no sepa si poner un dos, porque estuvo Así- peor que esta, ¿no? sí. Entonces, estuvo un poco entretenida. O sea, sí, sí me costó trabajo ponerle tres, o 3. sea, no quise ser tan Así, drástico al poner un dos. ha sido tu calificación más sobrevalorada. Yo creo que sí, y lo acepto. Sí. Para mí ha sido el peor premio de la temporada. Es No. que, mira, yo ahorita desde que estamos haciendo estos Sí, desde que estamos en esto. videopodcasts, mi peor, y que en ese momento creo que le puse tres, fue Mónaco. Pero si ahorita me pones Mónaco y Spa, los dos están casi igual.
pero Spa probablemente sobresale un poquito porque nos dio un poquito más de batalla. Por eso no supe si ponerle el 2. Y si a Mónaco le puse 3, pues Spa también debe de tener mínimo 3, ¿no? Por eso es que no supe si ponerle el 2. Yo le puse 2 no tanto por una cuestión de entretenimiento de la carrera, sino por lo mal que lo gestionó la FIA. O sea que sí me dejó un mal sabor de boca el hecho de las decisiones que tomaron, y eso ya no permitió que disfrutara tanto la carrera. Sí estuvo entretenida en ciertas partes, como menciona Marquito, pero ya cuando termina la carrera te vas con ese sabor de boca, ¿no? De que es que nos jodieron la carrera. O sea, pudo haber sido algo totalmente distinto y nos la jodieron. Pero ni modo, así ha sido la Fórmula 1 en los últimos años. Que no nos Sí, sorprenda. sí, sí, sí. Pero bueno, pues así está este circuito de Spa, amigos. Muy bien. Vamos a tener una semana, en una semana ahora sí, Hungría. Veamos cómo se pone ese circuito. Yo esperaba un poquito más de Spa y veamos esta semana qué tantos rumores salen, porque ya no hablamos, hace 3 semanas que no hacíamos un programa de todos los rumores que estaban en la Fórmula 1, ya se desvanecieron. En menos de una semana se desvanecieron prácticamente todos los rumores. Se Y apaciguaron, veamos ¿no? si para... Generalmente el lunes es cuando empiezan ahí un poquito de los rumores fuera de la Fórmula 1, entonces todavía estamos en espera de que uno de esos rumores, que es lo de Checo con Cadillac, se anuncie, porque casualmente ahora dicen que el que ya está firmando es votos. Bottas, ¿no? Con Cadillac. Entonces, vamos a ver qué nos espera para el siguiente fin de semana. Y pues ahorita Piastri ya le volvió a meter, me parece que 16. 16 puntos. Ujú. Ya le lleva 16 puntos. Que siendo realistas son poquitos para todas las carreras que tenemos, ¿no? Sí, falta un DNF y un triunfo de Norris para que lo supere, ¿no? O sea, no es tan Ajá. complicado. Y Max se Pero sigue manteniendo en el tercer puesto a pesar de tener el cuarto coche, o sí Pues tiene se el puede segundo. mantener en tercer puesto, pero la cantidad de puntos ya Sí, es no, él no va a casi, es llegar. complicado. bueno, o sea, sí, para llegar a los McLaren, sí, pero se le pueden acercar a él, Sí, ¿no? O sea, él puede aún perder el tercer puesto. sí. Es más probable que pase eso a que él alcance a los McLaren. Ujú. Pues muy Pues bien, muy bien, chicos. amigos. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Los vemos en una semana. Suscríbanse, denle like, sus comentarios, pues algo que quieran decir. Nos vemos la próxima Saludos. semana. Saludos, Nos vemos la chicos. próxima semana. Suscríbanse y Bye. dejen comentarios. Bye.